Bueno, buenas noches para todos, para todas, para todes. Lo que vamos a tratar de hacer en esta oportunidad, en este encuentro, digamos, es presentar El Capital, que es la segunda obra que vemos de Marx en Historia del Conocimiento Sociológico 1, en la primera parte de la materia, y en realidad es la primera que vemos de Marx solo, porque la anterior, la ideología alemana, es una obra en coautoría entre Marx y Engels, y esta del Capital es solamente de Marx, y sobre todo el primer tomo, que es el único que Marx publica en vida. Ustedes saben que el Capital tiene 3 tomos. El primero es el que publica Marx en 1867, la primera edición, y la segunda edición en 1873, es decir, 6 años después de la primera edición, y él también hace esa segunda edición. Después, los tomos 2 y 3 son publicados por Engels mucho tiempo después, o sea, le lleva a Engels muchísimo tiempo de elaboración. Y bueno, en realidad Marx no vio, no puedo corregir, digamos, esas ediciones, y todavía hoy se sigue mirando, estudiando qué tanto coinciden las versiones o la publicación que hizo Engels de estos 2 tomos del Capital, eh, respecto de los manuscritos que Marx dejó, porque Marx tenía efectivamente la idea de publicar los 2 tomos siguientes al primero que él publica, y en realidad un cuarto tomo que era sobre las teorías económicas, ¿sí? Esto es interesante decirlo. Entonces, el primer tomo del Capital que nosotros estamos estudiando se publica por primera vez en 1867, la segunda edición es de 1873, repito, y nosotros trabajamos con la edición, digamos, con la segunda edición, que es, y trabajamos con la traducción de Pedro Escarón, que es la edición de siglo XXI, ¿sí? Esta sí se editó en Argentina, es también en blanco, pero también podemos trabajar con la del Fondo de Cultura Económica, no tenemos ningún inconveniente, solamente que esta es lo que va a estar en el Dropbox y lo que está en la fotocopiadora el día que se pueda ir a la fotocopiadora y demás. Así que bueno, vamos a trabajar con ese paginado y con esa edición. A mí me interesaban decir algunas cosas, digamos, para contextualizar el Capital. El propio Marx dice en el prólogo a la primera edición del Capital que este trabajo en realidad es la continuación de la contribución a la crítica de la economía política de 1859. Efectivamente, ahí Marx publica una serie de avances, digamos, respecto de críticas de teoría del valor, y en realidad continúa estudiando mucho tiempo. De hecho, los fundamentos del estudio de la economía política, que se denominan o se los conoce como los Grundrisse, datan de 1859, pero quedan inéditos. Es decir, Marx se compromete, digamos, con este trabajo hacia 1858 y tal vez un poco antes, cuando se radica en Londres y comienza a estudiar la economía política inglesa, siente que tiene ahí una falencia, y efectivamente es algo que él nota desde mucho antes, digamos, cuando suponemos, yo por lo menos supongo esto, que su primer contacto con la economía política lo tiene a través de, en primer lugar, de Hegel, ¿sí? Porque hay muchas referencias en la filosofía del derecho de Hegel, en la economía política, y en segundo lugar a través de Engels, porque se acuerdan que habíamos comentado eh, que ellos publican en 1843 los Anales Franco-Alemanes, ¿sí? Ese número doble que se hace desde Francia, que era un proyecto que se originaba con Ruge, pero que después Ruge se retira por una cuestión de salud y algunos otros deciden no participar, y Marx sigue adelante con ese proyecto. Bueno, Engels publica ahí un texto muy valioso, que es el esbozo de crítica de la economía política, donde él ya es bastante conocedor de la teoría política, aunque la crítica es todavía incluso con un contenido hasta moral, si se quiere, por parte de Engels, ¿no? Esto es interesante decirlo. Cuando Engels, ya un Engels bastante maduro, escribe un texto como eh, el Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, eh, ahí él lo que dice es, bueno, cuando nosotros escribimos la ideología alemana, en realidad
sabíamos muy poco de economía política. ¿Sí? Bueno, es un poco algunos de los argumentos que me interesaban traer para mostrar por qué Marx se dedica a estudiar la economía política inglesa, se instala en la Biblioteca de Londres y, bueno, empieza, digamos, este estudio minucioso, ¿no? Si uno se dedica a estudiar las notas al pie y las referencias bibliográficas que tiene el Capital, realmente denota un trabajo de lectura, bueno, monumental, minuciosa, crítica, aguda, en fin, una característica propia del autor. Me interesaba decir también algo que es solamente una cuenta, digamos, bastante fácil de hacer, pero que entre la ideología alemana, que es de 1845-1846, al Capital, ¿sí? 1867, en su publicación pasan 20 años, 19, 20 años, ¿sí? Es mucho tiempo y es mucho el desarrollo que Marx hace en el medio. Fíjense que él dice, bueno, este texto, El Capital, en su primer tomo, es una continuación de la contribución a la economía, a la crítica de la economía política de 1859. Entre 1846 y 1859 tenemos otros 13 años en los que Marx se dedica a profundizar esta investigación. Digo, para situar solamente el manifiesto comunista es de 1848, el 18 Brumario de Luis Bonaparte de 1851, y tenemos en el medio todo este trajín de exilios y de eh, movilización, digamos, de Marx por Europa, eh, siendo traído por distintos movimientos. Ahora, hay un momento que él decide eh, que no va a participar más, que nada lo va a sacar del estudio de la economía política, porque bueno, está comprometido con este libro que es El Capital. Sin embargo, Marx es militante, esto lo dijimos muchísimas veces, eh, y efectivamente se tienta, entre comillas, frente a la invitación que primero le hace Engels, pero también le hace una parte del movimiento obrero inglés, a participar en la Primera Internacional, en lo que terminaría siendo la fundación de la Primera Internacional, ¿sí? En realidad de la Asociación Internacional de Trabajadores, que luego sabremos nosotros que era la primera porque hubo una segunda o una tercera, ¿está bien? Y una cuarta incluso. Pero bueno, en ese momento Marx efectivamente se termina sintiendo convocado con este proyecto, a tal punto que es quien va a escribir el manifiesto inaugural de la Internacional de los Trabajadores, y va a estar muy comprometido con todos los debates que se van a dar en cada uno de los congresos de la Internacional en distintas ciudades, ¿sí? Al punto de que en 1871, fíjense, El Capital se publica en 1867, la fundación de la Internacional es en junio de 1864, y en 1873 la segunda edición del Capital. En 1871, el hecho más importante, digamos, no solamente para Marx, sino, digamos, para la historia, por lo menos moderna, y para los que nos interesa la transformación del mundo, es la Comuna de París, ¿sí? Y Marx tiene, digamos, mucha participación a través de la escritura eh, en, en la Comuna de París, ¿sí? Luego de la Comuna de París, o sea, es tan grande, digamos, esa lección, entre comillas, histórica que aporta la Comuna de París, que finalmente, digamos, hay toda una discusión dentro de la Internacional en torno del Estado, si hay que destruirlo, si hay que transformarlo, si hay que abolirlo, ¿sí? Que, bueno, se termina rompiendo de alguna manera y se traslada su sede a Nueva York, y significan los hechos la ruptura o la caída, digamos, la finalización. Pero ¿por qué es importante este hecho? Bueno, ya lo dijimos la vez anterior, digamos que en general estos hechos históricos van a mover a Marx y a Engels, pero Marx, digamos, que es nuestro autor principal, a cambiar algunas posiciones frente a algunas evidencias históricas, a la propia experiencia, a la propia participación de los trabajadores y el proletariado en esas experiencias. Pero además es fundamental porque va a representar
de alguna manera, el nacimiento del marxismo, ¿sí? Si bien es una posición muy minoritaria, quienes durante la Internacional, digamos, los sucesivos congresos y las distintas posiciones políticas que se van generando y se van de alguna manera cristalizando, siguen a Marx, se van a denominar marxistas, es decir, data de la época de la Comuna de París la palabra marxistas, ¿sí? Marxistas son aquellos que están de acuerdo con las posiciones de Marx en los debates de la Internacional. Pero ¿por qué traigo también la Internacional como otro hito? Entre 1859 y 1867, tenemos unos 8 años, Marx sigue desarrollando su teoría de crítica de la economía política, y esto es una observación, lo digo así, después en todo caso podemos seguir profundizando. Marx no hace una economía política crítica, sino una crítica de la economía política, que no es lo mismo, ¿sí? Una crítica de la economía política, sigue profundizando esa crítica, y tal es así que hay un texto que Marx escribe para dar un debate dentro de uno de los congresos de la Internacional, que es Salario, Precio y Ganancia, en el que todavía no tiene muchas de las determinaciones que van a aparecer en el Capital, ¿sí? Entonces, digámoslo de entrada, por más que Marx dice en el prólogo a la primera edición que este trabajo es una continuación de la contribución a la crítica de la economía política, en realidad tiene una cantidad de aportes nuevos, inéditos, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? Salario, precio y ganancia, eh, tiene que ser de 1865, 1866, y todavía no tiene algunas de las precisiones que cuando aparezcan en el texto las vamos a mencionar. Entonces, lo que dice Marx en ese primer prólogo, lo traigo porque nos permite ubicarnos, es, bueno, esto que decíamos que es la continuación de la contribución a la crítica, que en realidad el contenido de ese texto, de esa obra primitiva, va a estar resumido en el primer capítulo del tomo 1, o sea, del tomo que se está publicando, y que en realidad lo que se ha tratado de hacer en ese resumen, en esa síntesis, es sacar algunas cosas de la exposición que resultaban de alguna manera superfluas, ¿sí? Y lo que también plantea es que en la medida en que se lo ha permitido, se han desarrollado aquí algunos puntos que antes apenas se habían esbozado, ¿sí? Se han desarrollado aquí otros puntos, ¿sí? Que antes habían sido soslayados de alguna manera, ¿sí? Y se ha suprimido, por ejemplo, los capítulos sobre la historia de la teoría del valor y de la teoría del dinero. Esto es lo que iba a figurar luego como cuarto tomo del Capital, y que en realidad están los manuscritos, que son las teorías críticas de la plusvalía, ¿sí? En realidad se podrían leer. Y ahí Marx reconoce, ¿sí?, que efectivamente ese primer capítulo, que es nuestra bibliografía obligatoria, nosotros tenemos para prácticos el capítulo 1, el 4 y el 5, en teóricos, en principio trabajaríamos los capítulos 2 y 24, aunque es probable que ya no lo hagamos. De todas maneras, prometo, vamos a hacer una exposición aquí, aunque sea optativa, aunque quede optativa para quien le interese, porque son realmente interesantes. Para cerrar, algo que tratábamos de hacer también en la ideología alemana, que es tratar de responder por qué en una materia como Historia del Conocimiento Sociológico 1 trabajamos estos contenidos y trabajamos estos conceptos. Repito algo que dijimos para la ideología alemana: si el Capital fuera un texto de economía, o solamente un texto de economía, a nosotros no debería interesarnos demasiado. Y no es un texto de economía, o en todo caso no es solo un texto de economía, de la misma manera que la ideología alemana tampoco era solamente una crítica a la filosofía, ¿sí? Sino que encerraba algo que a nosotros nos importa, que es una crítica y una descripción de las relaciones fundamentales que se dan en el modo de producción capitalista, es decir, en la sociedad contemporánea. Y podemos discutir largamente qué sigue teniendo validez y qué no tiene validez de todo lo dicho
por Marx, hace 153 años en este caso, muchos más años en el caso de la ideología alemana, ¿sí? Ahora, lo que tal vez podemos pensar es cuáles problemas persisten, y lo que no debemos hacer nunca es tomar a Marx, esta es una posición nuestra, de varios compañeros de la cátedra, que es, bueno, no considerar a la teoría como una herramienta, como algo que yo tomo y aplico, ¿sí? Para X cosa, digamos, una herramienta que me sirva para transformar la realidad, vamos a poner así, sino más bien, más que una herramienta para hacer, una herramienta para pensar mejor cómo hacer, es decir, poder hacer un proceso de reconocimiento sobre lo que Marx ya avanzó y ver si nos sirve como método, como forma de abordaje de la realidad para seguir pensando nosotros, ¿sí? Pero además poder seguir metiéndonos en esto que Marx denomina metabolismo del hombre con la naturaleza, y de el papel de las clases y de las distintas partes que constituyen la sociedad, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con eso. Y ahí Marx reconoce, yo decía, bueno, el capítulo 1 es un capítulo obligatorio para nosotros, porque en ese primer prólogo, en el prólogo a la primera edición, Marx dice, el principio siempre es duro. Esto vale para todas las ciencias. Por eso, la máxima dificultad la constituirá la comprensión del primer capítulo, en particular los párrafos referentes al análisis de la mercancía, ¿sí? Ahí dice, he tratado lo, lo- lo más que pude en exponerlo de forma popular, ¿sí? Para quien quiera ver la primera edición del Capital, insisto que nosotros trabajamos con la segunda, puede ir al apéndice que se publica en el tomo 3 de la edición de, de Pedro Escarón, en la del siglo XXI, pero creo que en la del Fondo de Cultura también está, que es mucho menos comprensible, todavía mucha más árida lectura que lo que es esta edición, que ya es bastante compleja, ¿no? Y ahí también lo que dice Marx es, esto es difícil porque en realidad nosotros, o yo me meto, digamos, en este primer capítulo con la célula, ¿sí? con la forma más pequeña que puedo analizar para de ahí poder pensar el modo de producción o poder pensar el capital en su conjunto. Y siempre, dice Marx en este primer prólogo, es más fácil estudiar el cuerpo organizado que las células del cuerpo, ¿no? En esta metáfora, decir, bueno, yo empiezo por las células del cuerpo y ahora vamos a ver qué pasa en la segunda edición. Un poco más adelante, en este primer prólogo, dice, lo que me propongo investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción y de cambio que le corresponden. Algo que ya en realidad había esbozado, aunque los conceptos estaban mucho más desprovistos, eran conceptos mucho más precarios, pero que ya había esbozado en la ideología alemana, si nosotros lo dijimos, y yo tengo un poco esta hipótesis, ¿no? Que la ideología alemana es una especie de plan de trabajo, digamos, que Marx se traza en su juventud y que va a seguir hasta el final de sus días, de una u otra manera, a través de la cuestión más práctica o a través del estudio de la cuestión más teórica, pero lo va a seguir trabajando. Entonces el modo de producción capitalista, las relaciones de intercambio que le corresponden, y dice, el país clásico para ellos, y esto me parece importante decirlo, es hasta ahora Inglaterra. De aquí, el que haya tomado de él, o sea, de este país, los principales hechos que sirven de ilustración a mis conclusiones teóricas. Y esto es muy importante, porque también digámoslo, el Capital no es un libro de historia, el Capital no es un libro histórico, sino que eventualmente toma ejemplos históricos para graficar o para ilustrar, como dice el propio Marx en lo que acabamos de leer, los desarrollos que él está haciendo, que son producto de una abstracción de lo que está mirando, ¿sí? Esto es muy importante porque, insisto, no es un libro de historia, eventualmente sí tiene algunos capítulos históricos, yo creo que los capítulos históricos son los capítulos 2, donde habla de la historia del dinero justamente, y el capítulo 24, y que después, por lo menos en el tomo 1, no hay otros, sí toma estos ejemplos de la historia, y eso me parece también importante resaltarlo, ¿sí? Y es interesante porque, fíjense, seguido a esto, dice,
Marx. No se trata aquí del grado de desarrollo más alto o más bajo que alcanzan los antagonismos sociales engendrados por las leyes naturales de la producción capitalista. Se trata de las leyes mismas, de las tendencias mismas que actúan y se imponen con una necesidad férrea, ¿sí? Es decir, no se trata de contar cómo vamos en esta historia, sino de mostrar cuál es el desarrollo y cuando se plantea el desarrollo, lo que también se plantea en potencia es el devenir. Y esto es importante, lo vamos a repetir ahora en unos minutitos nada más, cuando veamos lo que Marx dice en el epílogo a la segunda edición del Capital, eh, o sea, en 1873. Pero esto es, digamos, es muy importante porque Marx lo que mira es, o lo que considera, y lo considera con Hegel, por eso ahora lo vamos a volver a mirar, es que toda forma actual, ¿sí? Todo lo que existe actualmente, o todo lo que existe, digámoslo en estos términos, tiene una forma actual y una forma potencial, ¿sí? Existe como existe actualmente, pero también tiene un desarrollo potencial. ¿Qué significa un desarrollo potencial? Significa que puede ir para ese lado o puede no ir para ese lado, pero que en potencia, ¿sí? En potencia, eso está contenido, ese desarrollo está contenido en la forma actual, ¿sí? Algo de esto, hay un ejemplo que toma Hegel en su prólogo a la fenomenología del espíritu, donde dice, bueno, ¿no? Está el caso de la semilla, que en potencia es tallo, que potencialmente es flor, que potencialmente es planta, ¿sí? Esta idea, bueno, primero planta, después flor, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Ya en ese existir actual de la semilla está contenido su devenir, ¿sí? Es decir, esa posibilidad. Ahora, eso aparece como potencia, y todo lo que es potencia puede realizarse o no realizarse. Ahora, la forma en que se realiza esa potencia es una forma concreta, ¿sí? Por eso hay algo de fondo en todo esto, que también trabajamos en la ideología alemana, que es la relación entre la forma y el contenido, ¿sí? Esto es muy importante, porque para Marx hay una unidad que tiene que explicarse, que no es autoevidente, porque si correspondiera esa forma con ese contenido o el modo de expresarse, la manifestación, con aquello que da origen a esa manifestación, pues no habría nada que investigar, la realidad sería absolutamente transparente, y la realidad no es transparente. ¿Sí? En la ideología alemana, como lo planteamos, decíamos, bueno, hay un modo de dividirse el trabajo, una sociedad civil donde el trabajo se divide de manera que unos producen y otros disfrutan, donde unos padecen y los otros consumen, ¿sí? La existencia de las clases sociales en base a esta división del trabajo entre intelectual y manual, en el cual el proletariado participaba de un trabajo que se le volvía como un poder extraño que lo dominaba, ¿sí? Pero, sin embargo, esa diferencia, esa forma desigual de explotación que se producía en la sociedad civil se manifestaba como comunidad ilusoria en el Estado, que adoptaba una forma independiente, pero que nosotros sabíamos con Marx, que no podía brotar de otro lado que esas relaciones particulares que se establecían entre determinados hombres. Es decir, si coincidieran la esencia y la apariencia, es decir, el contenido y la forma de manifestarse ese contenido, pues no tendríamos nada que investigar. Hegel decía algo parecido. Y entonces acá una pregunta que nos hacíamos también cuando analizábamos la ideología alemana es si alguna vez Marx se distancia de Hegel, ¿sí? Y cómo se distancia de Hegel. Y eso le vamos a prestar alguna atención ahora, ¿sí? Después quería volver, digamos, a este primer eh, prólogo, porque dice algo que es muy interesante. Hacia el final del prólogo dice, unas palabras para evitar posibles interpretaciones falsas. A los capitalistas y propietarios de tierra no les he pintado de color de rosa. Pero aquí se habla de las personas solo como personificación de categorías económicas. Repito, aquí se habla de las personas solo como personificación
representación, podríamos decir, de categorías económicas como portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Y esto es importante no porque, digamos, nosotros vayamos a profundizar ahí, pero ¿se acuerdan que yo les había dicho cuando trabajamos con la ideología alemana que Marx y Engels en la ideología alemana, cuando planteaban ahí por la página 60 más o menos el problema o la cuestión de las clases sociales que brotaban con o aparecían, digamos, con el desarrollo de las ciudades, y que eh, las clases sociales no eran un dato estadístico, sino este conjunto, digamos, que podía brotar por las características comunes de la convivencia de unas personas o de unas familias con otras, etcétera, pero que en realidad una clase se constituía cuando se organizaba para enfrentarse a otra clase. ¿Se acuerdan esa definición? Bueno, y ahí hablamos de la clase en sí y clase para sí. Bueno, acá en el Capital parecería que se abandona esa noción de clase para adoptar esta noción, que es la de representación, o más bien personificación, que es más correcta, personificación de relaciones económicas, ¿sí? Vamos a volver con esto cuando miremos el capítulo 4 y cuando miremos el capítulo 5, ¿sí? Esto es muy importante, pero termino esta cita para que se termine de comprender. Pero aquí se habla de las personas solo como personificación de categorías económicas, como portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Mi punto de vista, que enfoca el desarrollo de la formación económica de la sociedad como el desarrollo, como el proceso histórico estructural, como un proceso histórico estructural, voy de vuelta. Mi punto de vista, que enfoca el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso histórico natural, puede menos que ningún otro hacer responsable al individuo de unas relaciones de las cuales socialmente es producto, aunque subjetivamente pueda estar muy por encima de ellas, ¿sí? Esto es muy importante porque Marx dice, el individuo es producto de esas relaciones, ¿sí? No es el que da origen a esas relaciones en tanto individuo. ¿Sí? Entonces, en este sentido es que va a hablar de esas personificaciones. Y esto es consistente con lo que nosotros ya habíamos analizado y habíamos planteado para la ideología alemana, ¿sí? Y voy a leer una última cosa que me parece interesante y tremendamente actual, aunque muchos se esmeran en decir que bueno, es un texto que no deberíamos leer o que ya estaba pasado de moda porque tiene más de 150 años, y etcétera, varios. Pero fíjense lo que plantea Marx. En el terreno de la economía política, la investigación científica libre se encuentra con más enemigos que en todos los demás campos. La particular naturaleza del material del que se ocupa levanta contra ella y lleva al campo de batalla las pasiones más violentas, las más mezquinas y más odiosas que anidan en el pecho humano, las furias del interés privado. ¿Sí? La Alta Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, perdona antes un ataque contra 38 de sus 39 artículos de fe que contra uno de 39 de sus ingresos monetarios. ¿Sí? Hoy en día el mismo ateísmo es un pecado venial comparado con la crítica de las tradicionales relaciones de propiedad, de las tradicionales relaciones de propiedad. ¿Sí? Es decir, una observación que es bastante interesante por lo que vamos a tratar de profundizar en el capítulo 1 del Capital y después avanzando a los capítulos 4 y 5. Es un texto entonces complejo por donde se lo mire, y por eso quería traer una cosa de otro campo, que es de la literatura, pero que tiene algo de, no mucho de cierto en términos biográficos, que es un pasaje de la obra de Howard Zinn, que es Marx en el Soho, que hay una edición nueva que es muy bonita acá en Argentina, que es la de el Cuenco de Plata, que se las recomiendo mucho. Yo igual les voy a mandar por un link a otra edición, pero que tiene una
una traducción un poco menos coloquial para nosotros, ¿no? Pero es un Marx que está, digamos, que vuelve después de muerto y por un error de cálculo aparece en el Soho en Estados Unidos y no en Inglaterra, ¿no? Y bueno, y pasan cosas, diría alguien por ahí, ¿no? Pero me parecía interesante traer un pasaje que, insisto, es una obra de teatro, es un monólogo en realidad que hace Marx, pero que tiene algunos datos biográficos interesantes, ¿no? Y dice Marx en este monólogo: ¿os podéis imaginar las calles de Londres en 1858? Las vendedoras intentando vender unos panecillos por unos peniques, el molinillo del órgano con el mono, las prostitutas, los magos, los faquires, los vendedores ambulantes tocando las trompetas, sonando las campanas, los organilleros, los órganos, los instrumentos de latón, los violinistas, los gaiteros escoceses y siempre una niña que mendiga cantando una canción irlandesa. Eso es lo que oía y veía caminando a casa cada noche desde el Museo Británico, bajo las lámparas de gas que se acababan de encender hasta que llegaba a Dunn Street, que es donde él vivía, y atravesaba el lodo y los desechos, pensando en el cuidado que podrían empavimentar las calles de los vecindarios de los ricos. Ahí suspira, dice el autor, ¿no? En el monólogo. Bueno, supongo que era apropiado que el autor del Capital caminara duramente a través de mierda mientras escribía su condena del sistema capitalista. Jenny no entendía mis quejas sobre vadear por el barro de la calle. Ella decía: así es como me siento yo leyendo El Capital. Siempre fue mi crítica más dura, implacable, honesta, podrías decir. ¿Hay algo más indignante que una crítica honesta? El libro le preocupaba, sí, El Capital. Le preocupaba que yo aburriera a la gente desde el principio con mis discusiones sobre las mercancías, valor de uso, valor de cambio. Decía que el libro era demasiado largo, demasiado detallado. Usó la palabra pesado. ¿Se lo imaginan? Ella me recordaba lo que nuestro amigo del sindicato, Peter Fox, dijo cuando le di mi libro: me siento como un hombre al que le han regalado un elefante. Esto es lo que quería traer, ¿no? Efectivamente. Me siento como un hombre al que le han regalado un elefante. Sí, dijo Jenny, es un elefante. Intenté decirle que esto no es el manifiesto, dice Marx, no es el manifiesto comunista, que era para el público en general, esto es un análisis. Que siga siendo un análisis, dijo Jenny, pero hazlo gritar como el manifiesto. ¿Sí? Bueno, lo traigo para solamente no sentirnos tan mal si alguien, alguno, alguna, siente que en el programa de Sociológico 1 han colgado un elefante. Efectivamente lo es, el capítulo 1 es realmente complejo. Quería traer eso. Y un poco para avanzar con esta introducción al Capital, quería meterme en el segundo, en la segunda edición, que es la que nosotros vamos a trabajar, y en este caso en el segundo epílogo. Ah, perdón, quería comentarles algo más. Cuando, cuando Jenny en la obra, ¿no? En la obra de teatro, Jenny le critica, digamos, que la obra es aburrida, eh, le dice, bueno, pero, le dice Marx, ¿no? Pero está recibiendo muy buenas críticas esta obra, ¿no? Eh, y Jenny le dice: casi todas las escribe Engels, ¿no? Es decir, su amigo o su mejor amigo. Y efectivamente Engels escribe una presentación al Capital, una reseña del primer tomo del Capital de Carlos Marx, ¿sí? Para una revista. Esta reseña es del año 1868, es decir, un año, bueno, un tiempito después de que se publique, y yo se las recomiendo ampliamente para cuando miremos, para cuando trabajemos los capítulos 4 y 5, también se las voy a mandar, les voy a mandar un scan de esta reseña que hace Engels, porque no se detiene tanto en el capítulo 1. Podemos hacer algún comentario de Engels o sobre Engels respecto del capítulo 1, pero sí a partir del capítulo 4. ¿Sí? Para nosotros esto es importante. Pero fíjense la modestia, entre mil comillas, de Engels, ¿no? Cuando presenta, cuando presenta
al Capital de Marx ya en el primer párrafo. Voy a hacer uso de esto porque, por eso leo mal, porque no veo bien. Que dice lo siguiente, ¿no? Dice, desde que hay en el mundo capitalistas y obreros, dice Engels, no se ha publicado un solo libro que tenga para los obreros la importancia de este. En él se estudia científicamente, por vez primera, la relación entre el capital y el trabajo, eje en torno al cual gira todo el sistema de la moderna sociedad. Y se hace con una profundidad y un rigor solo posibles en alemán. Por más valiosas que son y serán siempre las obras de un Owen, de un Saint-Simon, de un Fourier, tenía que ser un alemán quien escalase la cumbre desde la que se domina, claro y nítido, como se domina desde la cima de las montañas el paisaje de las colinas situadas más abajo, todo el campo de las modernas relaciones sociales, ¿no? Bueno, un simpático, si quería que lo quisieran los franceses o los ingleses, ¿no? O en inglés, Fourier francés, Saint-Simon francés, bueno, en fin. Solamente para hacer un poco de justicia, hay un autor que se llama Gurwitz que habla sobre el sansimonismo y dice que todo el joven hegelianismo sería imposible, les prometo la cita textual, para no tener que ir a esta biblioteca ahora, pero les prometo la cita, dice, sería imposible pensar el joven hegelianismo sin la existencia de San Simón, ¿no? Digo, se pasan facturas unos a otros. Pero digo, esta es una de las reseñas, ¿no? que Jenny, dicho por Singh, por Howard Singh, en esta obra de teatro, le- lo chicanea, diríamos nosotros ahora, al propio Marx. Recomiendo nuevamente mirar la peli El joven Marx para ver el papel que Jenny tiene en ese momento. Esta nota y el prólogo, si bien está en el libro que nosotros trabajamos, como está muy marcado, lo tomo de estas obras escogidas de Marx y Engels, ¿sí? Después les voy a mandar un scan. Pero vayamos ahora entonces al prólogo, al epílogo, a la segunda edición, es decir, a un post-scriptum de la segunda edición. ¿Qué hace ahí Marx? Ahí hace algunas modificaciones, hay algunas cartas que se manda con Kugelmann en este tiempo, o Kugelmann en este tiempo, donde dice que va a hacer un trabajo de revisión, sobre todo en lo referente a la exposición de la teoría del valor, que esto es el capítulo 1 del Capital fundamentalmente. En este epílogo de la segunda edición hace un repaso de la recepción del libro en Francia, de la recepción del libro en Alemania, de la recepción del libro en Inglaterra. La primera edición tiene 1000 ejemplares solamente, es realmente poco. Marx dice, no voy a poder pagar ni el tabaco que fumé en escribirlo, ¿no? No tiene no ha tenido en su origen la difusión que ha tenido después, ¿no es cierto? Pero me interesa retomar algo que el propio Marx plantea en este segundo, en este epílogo a la segunda edición, que es la crítica que la revista de San Petersburgo, El Mensajero de Europa, hace, ¿sí? Un autor, un crítico, hace al Capital. ¿Sí? Y lo voy a leer porque me parece importante para señalar una cosa que señalamos, y lo voy a adelantar, también para sobre la cuestión judía, perdón, para la ideología alemana, que es lo que Marx hace en ese texto, que es, y por lo menos lo que declara, que es, yo no voy a representar lo real, yo voy a presentar lo real. El problema de la ideología, ¿se acuerdan? ¿No? Es que era una representación de lo real y no una presentación. La conciencia conoce los hechos tal cual son. La forma que tiene esa conciencia cuando se participa de un modo de producción ajeno a la voluntad, ¿sí? Es que no se puede conocer. ¿Está bien? Y Marx lo que hace es efectivamente mostrar que conoce y cómo conoce, ¿sí? Y entonces en ese sentido presenta la realidad. Y me interesa leer algunas cositas de este segundo, también les puedo mandar, porque creo que no está en la bibliografía, también les puedo mandar un scan desde que descubrí que lo puedo hacer con el celular, estoy canchereando con los scans, un scan de este segundo epílogo.
Dice lo siguiente, Marx, estoy en la página 17. La revista de San Petersburgo, El Mensajero Europa, en un artículo dedicado exclusivamente al método del capital, en el número de mayo de 1872, encuentra que mi método de investigación es estrictamente realista. El método de investigación es estrictamente realista, pero el de exposición, por desgracia, dialéctico alemán. Y ahora vamos a ver que a eso quiero llegar, es esta relación que va a establecer Marx entre el método de investigación y el método de exposición. Pero déjenme decir algunas cosas, comentarles algunas cosas que aparecen aquí en esta crítica que hace esta revista. Dice así, ¿no? El propio Marx dice así: a primera vista, y si juzgamos por la forma externa de la exposición, Marx es el más idealista de los filósofos, y precisamente en el sentido alemán, esto es, en el mal sentido de la palabra. Pero en rigor es infinitamente más realista que todos sus predecesores en el campo de la crítica económica. En modo alguno se lo puede llamar idealista. No puedo dar más cumplida respuesta, dice Marx al autor de este artículo, que transcribir algunos extractos de su propia crítica que tal vez interesen además no a pocos de los lectores para los cuales es inaccesible el original en ruso, ¿no? Y se dedica a traducir algunas cosas que dice el autor. ¿Y qué dice este autor, no? Lo siguiente: luego de citar un pasaje de mi prólogo a la crítica de la economía política, Berlín 1859, en el que discuto la base materialista de mi método, prosigue el autor. Para Marx, solo una cosa es importante: encontrar la ley de los fenómenos en cuya investigación se ocupa, y no solo le resulta importante la ley que los rige cuando han adquirido una forma acabada y se hallan en la interrelación que se observa en un periodo determinado. Para él es importante, además y sobre todo, la ley que gobierna su transformación, su desarrollo, vale decir, la transición. No bien ha descubierto esa ley, investiga circunstanciadamente los efectos a través de los cuales se manifiesta en la vida social. Un poco más abajo, sigue citando a este autor, dice: no es la idea, sino únicamente el fenómeno externo lo que puede servirle de punto de partida. Repito, no es la idea, sino únicamente el fenómeno externo lo que puede servirle de punto de partida. La crítica habrá de reducirse a cotejar o confrontar un hecho, no con la idea, sino con otro hecho. Y un poquito más adelante, pero se dirá: las leyes generales de la vida económica son unas, siempre las mismas, siendo de todo punto indiferente que se las aplique al pasado o al presente. Esto es precisamente lo que niega Marx. Según él, no existen tales leyes abstractas. En su opinión, por el contrario, cada periodo histórico tiene sus propias leyes. Una vez que la vida ha hecho que caduque determinado periodo de desarrollo, pasando de un estadio a otro, comienza a ser regida por otras leyes. En una palabra, la vida económica nos ofrece un fenómeno análogo al que la historia de la evolución nos brinda en otros dominios de la biología. ¿Sí? Después vamos a decir algo respecto de la historia de la evolución y Darwin. Y un poco más abajo, y ya para terminar las citas que el propio Marx hace, dice: Marx niega, recordemos que está citando a este crítico de la Gaceta de San Petersburgo, dice: Marx niega, a modo de ejemplo, que la ley de la población sea la misma en todas las épocas y todos los lugares. Asegura, por el contrario, que cada etapa de desarrollo tiene su propia ley de población. Con el diferente desarrollo de la fuerza productiva se modifican las relaciones y las leyes que la rigen. Al fijarse como objetivo el investigar y dilucidar desde este punto de vista el orden económico capitalista, no hace sino formular con rigor científico la meta que debe proponerse toda investigación exacta de la vida económica. El valor científico de tal investigación radica en la elucidación de las leyes particulares que rigen el surgimiento, existencia, desarrollo y muerte de un organismo social determinado y su reemplazo por otro superior al primero. Y es este el valor que de hecho
tiene la obra de Marx. ¿Sí? Esto dice este crítico que dice, bueno, es muy materialista, muy realista en su método de investigación, muy idealista en la exposición, ¿sí? De lo que está planteando. Y Marx entonces dice lo siguiente, y a esto quería llegar. Al caracterizar lo que él llama, el articulista, ¿no? el crítico, lo que él llama mi verdadero método de una manera tan certera y tan benévola en lo que atañe a mi empleo personal del mismo, ¿qué hace el articulista sino describir el método dialéctico? Ciertamente, el modo de exposición, y esto es muy importante, tengámoslo en cuenta, ciertamente el modo de exposición debe distinguirse en lo formal del modo de investigación. La investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan solo después de consumada esa labor puede exponerse adecuadamente el movimiento real. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente la vida de ese objeto, es posible que al observador le parezca estar ante una construcción a priorística. ¿Sí? Y esto es interesante porque Marx lo que dice es, debemos distinguir el método de exposición del método de investigación, o el método de investigación del método de exposición, porque el método de investigación en realidad eh, se enfrenta, digamos, a ese todo caótico, complejo que es la realidad. ¿Sí? Ahora, la exposición debe ordenarlo para poder hacer comprensible aquello que se está planteando. ¿Sí? Y claro, el método que Marx utiliza es el método dialéctico. La pregunta es la siguiente. ¿El método dialéctico es exterior al desarrollo de la realidad? Marx diría que no. Podríamos pensar lo siguiente, y esto a mí por lo menos me parece muy, muy importante para pensarlo en relación incluso a otros autores. Si nosotros miramos a Durkheim, pongamos por caso, vamos a meternos con alguien que conocemos bien y quedamos también en la materia, entonces decimos, Durkheim tiene sus investigaciones y tiene sus textos metodológicos, es decir, el método de Durkheim está por fuera de sus investigaciones, pues ya vamos a tener tiempo de ver qué es lo que hace Durkheim con eso, ¿sí? Pero uno diría, Durkheim desarrolla las reglas del método sociológico, que es el modo con el que tengo que mirar la realidad para poder analizarla. Toma, ponete estos anteojos y mira la realidad, ¿sí? Claro, cuando Durkheim hace eso, no hace otra cosa finalmente que representar la realidad, ¿sí? Pues bueno, vamos a volver sobre ese punto, que en un punto es también lo que hace la sociología y en todo caso esto lo podemos discutir largamente, y eso no quiere decir que tengamos que dejar de sociología, al contrario, tenemos que ser cada vez más consistentes en lo que hacemos, ¿sí? Pero es importante señalarlo. Marx no tiene una obra metodológica, tiene algunos comentarios como este que acabo de leer, como el otro que cita él mismo en la contribución a la crítica de la economía política, y no muchos más, porque en realidad, desde el punto de vista de Marx, y decir desde el punto de vista de Marx supone que tiene un punto de vista, pero dejemos, es una forma de decirlo, eh, el método solo se puede explicar o solo se puede desplegar con el despliegue del objeto que se está analizando. Y ese objeto que se está analizando tampoco es algo exterior a mí, ¿sí? Y en ese sentido, Marx es profundamente hegeliano, ¿sí? Por eso Marx dice, ciertamente, bueno, el modo de exposición, dice, al caracterizar lo que él llama mi verdadero método de una manera tan certera y tan benévola en lo que atañe a mi empleo personal del mismo, ¿qué hace el articulista sino describir el método dialéctico? ¿Sí? Hace esta observación que leíamos recién respecto de la relación entre el proceso de investigación y el proceso de exposición de esa investigación y continúa. Y a esto también quería llegar. Mi método dialéctico, ¿no? Mi método dialéctico, dice Marx, no solamente no solo, perdón, difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso del pensar, al que convierte incluso bajo el nombre de idea, es un sujeto autónomo. Es el demiurgo de lo real.
lo real no es más que su manifestación externa, ¿sí? Al revés de lo que planteaba incluso el articulista, ¿sí? O el crítico que leíamos hace un ratito, ¿sí? Lo real es su manifestación externa, la idea es el sujeto, ¿verdad? Para mí, a la inversa, dice Marx, lo ideal no es sino lo material traspuesto y traducido en la mente humana, ¿sí? Lo ideal no es sino lo material traspuesto y traducido en la mente humana. Y dice lo siguiente: hace casi 30 años sometí a crítica el aspecto mistificador de la dialéctica hegeliana. Hace casi 30 años es la ideología alemana, ¿sí? En tiempos en que todavía estaba de moda. Pero precisamente cuando trabajaba en la preparación del primer tomo del Capital, los irascibles, presuntuosos y mediocres epígonos que llevan la voz cantante en la Alemania culta, dieron en tratar a Hegel como el bueno de Moses Mendelssohn trataba a Spinoza en tiempos de Lessing, como a un perro muerto. Me declaré abiertamente, pues, discípulo de aquel gran pensador y llegué incluso a coquetear aquí y allá en el capítulo acerca de la teoría del valor con el modo de expresión que le es peculiar, ¿sí? O sea, en el capítulo 1, ¿verdad? Y continúa: la mistificación que sufre la dialéctica en manos de Hegel en modo alguno obsta para que haya sido él quien por primera vez expuso de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento de aquella. ¿Sí? Es decir, es Hegel el primero que pone que describe de manera consciente ese movimiento. En él la dialéctica está puesta al revés. Es necesario dar la vuelta para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística, ¿sí? Pero ojo, ese dar la vuelta no es descartarla, ¿sí? No estamos diciendo, bueno, lo tiramos por la borda porque es un idealista que no sirve para nada, no. Al contrario, es reconocer lo que hay que reconocer y cambiar el punto de partida, ¿sí? Por eso no se trata de interpretar de otro modo lo existente, sino de digamos, transformar eso para que podamos cambiar el modo en que pensamos lo existente, ¿no? Digo, si lo llevamos a los términos de la ideología alemana, ¿no? Y voy a continuar un poquito más. En su forma mistificada, la dialéctica estuvo en boga en Alemania porque parecía glorificar lo existente. En su figura nacional es escándalo y abominación para la burguesía y sus portavoces doctrinarios, porque en la intelección positiva de lo existente incluye también, al propio tiempo, la inteligencia de su negación, de su necesaria ruina, porque concibe toda la forma desarrollada en el fluir de su movimiento y, por tanto, sin perder de vista su lado perecedero, y porque nada la hace retroceder y es por esencia crítica y revolucionaria. La dialéctica es, por esencia, crítica y revolucionaria. Lo mismo que reconocían los jóvenes hegelianos en Hegel en la década de 1840, es decir, por lo menos 20 años antes, o más de 20 años antes del momento en que estamos leyendo. Este epílogo a la segunda edición es de 1873, del 24 de enero de 1873. Pero quiero traer una perlita, ¿sí? De otro libro que se llama, que el autor es Eric Weil, perdón, Hegel y el Estado, ¿sí? Donde trabaja a Hegel, y comienza haciendo una crítica a este texto sobre la consideración que va a tener Hegel después de muerto, en 1831, y cómo se lo va a considerar un agente del Estado prusiano y como al hombre del Estado prusiano, ¿no? Y Bell dice en este texto lo siguiente: como ya dijimos, ¿no? Está citando, va a citar una correspondencia, ¿sí? Dice: como ya dijimos, un solo texto constituye la excepción. He aquí de qué se trata. Alguien publicó un artículo sobre Hegel. El artículo aparece en un periódico, y dado que estamos en 1870 y que Hegel está relegado al olvido en Alemania, ¿sí? Lo que Marx decía, ¿no? Se lo ha considerado como un perro muerto, ¿sí? El editor cree conveniente agregar una nota para decir que Hegel es conocido por el gran público como el descubridor y glorificador de la idea real prusiana del Estado, ¿no? Como el tipo que representa ese Estado prusiano. Al leer esta nota,
el autor del artículo se enfurece y escribe a un amigo en común. ¿A un amigo en común entre quién? Entre el autor del artículo y el editor del periódico, ¿no? Dice, comillas, y citamos la carta. Este animal se permite agregarle, sin ninguna mención de autor, notas marginales que son puras vacuidades y que sin duda alguien me las atribuirá. Ya anteriormente se lo había prohibido y se molestó bastante, pero ahora las estupideces son tan gruesas que es imposible continuar así. Este asno, que durante años se atormentó ante la ridícula antítesis entre derecho y poder sin conseguir superarla, como un soldado de infantería montado sobre un caballo brioso y encerrado en una pista. Este ignorante tiene la desfachatez de querer liquidar a un tipo como Hegel con la palabra prusiano. Ya es suficiente. Más vale no ser publicado a ser presentado como un asno. Fin de la cita. Su corresponsal responde a vuelta de correo, ¿no? Que había recibido esa carta. Le he escrito diciéndole que si no sabe hacer otra cosa que repetir las viejas estupideces de Rotek y Belker, más vale quedarse callado. El individuo es en verdad demasiado estúpido. El pobre editor es Wilhelm Liebknecht, uno de los jefes de la socialdemocracia alemana. El autor de la primera carta es Engels y la respuesta proviene de Marx. ¿Sí? La carta de Engels es del 8 de mayo de 1870 y la de Marx del 10 de mayo de 1870. Es decir, en 1870, cuando Hegel es olvidado, ya había sido olvidado en Alemania, cuando Alemania está a un paso de su constitución como Estado-nación, después de ganarle a Francia en septiembre de 1870, la batalla de Sedan, y bueno, que después deviene en la Comuna de París, a la que me encantaría dedicarle muchísimo tiempo, pero no tenemos tanto. Efectivamente, Marx y Engels consideran a Hegel como, bueno, como lo que Hegel es, ¿sí? Es decir, un filósofo que les aporta haber presentado de manera racional y sin fisuras eh, la, la, dialéctica y considerarlo un autor revolucionario. Es decir, se puede hacer lo mismo que hicieron Marx, lo mismo que hizo Hegel, perdón, pero en términos materialistas. Y esto es lo que hace Marx y lo sigue defendiendo. Por eso la pregunta es si Marx abandona alguna vez a Hegel, no es solamente una pregunta por la erudición, nada más lejos de mí que eso, digamos, sino sencillamente preguntarnos tal vez dónde están los límites de una disciplina. Y esto es algo que es bien interesante. ¿Dónde algo deja de ser filosofía para ser sociología? ¿Quién dice que es finalmente la sociología? ¿No? Y hoy en estos tiempos donde, bueno, que estamos transitando, es bien interesante volver a preguntarnos esas cuestiones. Así que, dicho todo esto, me interesaba rescatar a un Marx militante que es capaz de alejarse de la lectura de la economía política en el Museo de Londres, en el Museo Británico, para participar de la Primera Internacional y escribir y tener un montón de escritos. Marx es un gran militante y en ese sentido tiene hasta la propia práctica de cómo debe procederse en esos casos, ¿no? Hay una historia muy similar entre el manifiesto comunista y el manifiesto preliminar, o el discurso, el documento preliminar eh, de la Primera Internacional, que es, bueno, sabiendo todos los debates que hay de fondo, cierto utopismo, digamos, cierta mayoría, por ejemplo, proudhoniana en cuanto a los franceses, etcétera, etcétera, Marx de alguna manera primerea esa redacción, llega con el documento escrito, y bueno, ya en ese documento deja algunas concesiones a sus adversarios, concesiones que él considera que no son sustantivas respecto de su posición, y logra que ese sea el documento oficial. Y después, bueno, se van a matar, ¿no? Con el propio, por lo menos con los propios proudhonianos, con Bakunin y con otros adversarios. Pero tenemos a este Marx que no deja nunca de ser militante, un Marx que no está produciendo para la academia, y bueno, un Marx que a su vez logra una obra monumental
qué es el capital, que es un elefante de pesado, pero que nosotros vamos a tratar de elaborarlo de manera que se nos haga no fácil, porque no va a ser fácil, ni siquiera la idea es, por supuesto, que no lean Capital, sino simplemente hacer un acompañamiento y poder ubicarlo en la historia. El primer capítulo, la mercancía, eh, lo, lo, mm, lo vamos a desarrollar bastante detalladamente, y lo hacemos en el próximo video para que no sea tan larga esta exposición. Pero bueno, ese era un poco el sentido. Las fuentes de esta presentación, bueno, son varias, pero eh, los propios, el prólogo a la primera edición, el epílogo a la segunda edición, este texto sobre Hegel y esa reseña que hizo Engels, sobre la cual vamos a volver. Bueno, espero que esta contextualización les haya servido para poder arrancar de lleno con el capítulo 1, el 4 y el 5, y después seguramente hagamos un aporte para que puedan hacer un seguimiento de los capítulos 2 y 24. Y bueno, si tenemos tiempo de la Internacional y de la Comuna de París, pero bueno, eso supone que eh, siga la cuarentena y tengamos algo de tiempo. Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo encuentro virtual.